has cuestionado alguna vez si en la Tierra existió un rincón donde las reglas normales de la evolución simplemente no aplicaban? Un sitio donde la naturaleza se permitía romper su propio orden. ¿Cómo luciría un paraje así? Imagina una isla perdida en la inmensidad del océano, aislada durante decenas de millones de años, donde pequeños animales se transformaron en gigantes insospechados y los cazadores se convirtieron en auténticas criaturas de pesadilla. En el cine la conocemos como la Isla Calavera, dominio de King Kong. Pero en la realidad, un lugar de ese tipo sí existió. No fue inventado por la imaginación humana, sino moldeado por la propia historia geológica del planeta. Si este contenido te impacta, suscríbete y activa la campanita. Así no te perderás lo que viene. Ese sitio tenía un nombre: Madagascar. Esta no es la historia de un reino animal cualquiera, sino el relato de un territorio donde la evolución se desbordó y la naturaleza llevó al límite sus propias reglas. Hablamos de la Madagascar del Cretácico tardío. Si pudiéramos retroceder 70 millones de años y observar el planeta desde el cielo, veríamos un mapa irreconocible. Los continentes aún no tenían la forma actual, y en medio de la vasta extensión del Océano Índico se levantaba una gran masa de tierra, la antigua Madagascar. En aquel tiempo, el supercontinente Gondwana, la enorme estructura terrestre que alguna vez unió Sudamérica, África, India y la Antártida, estaba en plena desintegración. Madagascar e India, que antes habían sido una sola pieza del rompecabezas, se desprendieron de África hace unos 160 millones de años. Luego, cerca de 90 millones de años después, India inició su rápido viaje hacia el norte, rumbo a Asia, donde terminaría impactando y uniéndose a ella. Madagascar, en cambio, quedó rezagada. Permaneció sola, rodeada por un océano inmenso, a cientos de kilómetros de cualquier continente. Ese aislamiento, prolongado durante millones de años, transformó la isla en un auténtico laboratorio evolutivo. Sin los grandes depredadores africanos, ni los animales migrantes de India, cada especie tuvo que adaptarse sin ayuda, reinventando su destino. El clima de la isla también jugó un papel decisivo. Condiciones templadas, pero marcadas por variaciones bruscas e inesperadas que ponían en jaque la supervivencia de cualquier forma de vida. Las antiguas formaciones rocosas de la cuenca de Mahayanga, donde aún hoy aparecen restos de dinosaurios, revelan un ciclo brutal de sequías extremas seguidas por inundaciones repentinas. Las lluvias tropicales eran capaces de transformar en pocas horas las planicies resecas en auténticos mares de lodo. Y cuando el sol regresaba, todo quedaba endurecido, resquebrajado, como si la tierra hubiese sido cocinada. Los cauces de los ríos desaparecían por completo y los cuerpos de los animales, reducidos a polvo, se esparcían por el paisaje. Era un entorno donde incluso el clima podía ser letal. No hacían falta depredadores. Una sola crecida podía destruir ecosistemas enteros. La Madagascar prehistórica era un territorio donde la naturaleza no ofrecía misericordia. La vida se mantenía no gracias a la fuerza, sino por la capacidad de adaptarse. Su vegetación estaba dominada por bosques de coníferas, antiguos helechos y gimnospermas, intercalados con llanuras formadas por sedimentos arrastrados por el agua.
En lo profundo de esos bosques se extendían ciénagas y antiguos riachuelos donde reptiles, peces e insectos gigantescoides coexistían en un mismo ambiente. Los árboles eran bajos y retorcidos, no tan altos como los de una selva amazónica moderna, pero densos y resistentes, moldeados por suelos áridos y estaciones lluviosas impredecibles. Durante los periodos húmedos, los ríos se desbordaban y arrastraban corrientes de sedimentos rojizos. Con el paso de decenas de millones de años, aquellos sedimentos se petrificaron en las capas geológicas que excavamos hoy. Cada puñado de esa tierra primitiva conserva rastros de antiguos arañazos, marcas de dientes y huesos transformados en piedra. Testimonios mudos de un mundo que desapareció sin dejar más rastro que su historia enterrada. La Madagascar del Cretácico tardío era un lugar a la vez reconocible y profundamente extraño. Reconocible por sus bosques, riberas y llanuras que podían recordarnos a ciertos paisajes actuales. Extraño, porque las criaturas que habitaban allí no se parecían a ninguna otra forma de vida del planeta. Habían evolucionado siguiendo caminos insólitos, sin la presión de depredadores externos ni la competencia de especies migrantes. Y entre esas criaturas insólitas, una se alzó como la indiscutible dueña del territorio: Majungasaurus, el depredador supremo de la isla. Un animal no solo intimidante por su apariencia, sino también portador de algunos de los enigmas más inquietantes sobre la vida y la muerte en ese periodo. Cuando la noche descendía sobre las planicies antiguas, el viento silbaba entre los árboles resecos. Y en medio de esa oscuridad, una sombra colosal comenzaba a desplazarse. Sus pasos lentos dejaban impresiones profundas en la tierra húmeda. Era Majungasaurus crenatissimus, el soberano absoluto de Madagascar. Medía casi 7 metros de longitud y superaba ampliamente la tonelada de peso. Pero su verdadera fortaleza no estaba en su tamaño, sino en el diseño singular de su anatomía. Si el Tyrannosaurus Rex representaba la velocidad y la potencia de mordida, Majungasaurus simbolizaba la resistencia, la firmeza y una fuerza aplastante capaz de dominar cualquier desafío. Su cráneo era compacto, ancho y sorprendentemente robusto. Las vértebras cervicales eran enormes, reforzadas por musculatura poderosa que le permitía girar, arrancar y aplastar a sus presas con facilidad. A diferencia de otros terópodos que tenían mandíbulas estrechas diseñadas para cortar, Majungasaurus prefería sujetar a su objetivo y triturarlo con un único mordisco devastador. Los fósiles muestran placas óseas endurecidas, osteodermos recubriendo parte de su cabeza, una especie de protección natural que amortiguaba impactos en combates contra animales de gran tamaño. Su mandíbula inferior poseía articulaciones móviles capaces de deslizarse ligeramente de un lado a otro, disminuyendo el riesgo de fracturas cuando la presa se debatía con violencia. Incluso, su dentadura era peculiar. Los dientes frontales se curvaban hacia adelante como ganchos, mientras que los posteriores eran más rectos, diseñados para aferrar y moler, una combinación perfecta para su estrategia de matar de un solo mordisco. Su presa preferida era Rapetosaurus, un titanosaurio de cuello largo que compartía la isla con él. Aunque Rapetosaurus era entre 3 y 4 veces más grande, su tamaño colosal lo volvía lento y poco ágil
ante ataques dirigidos al cuello o a las extremidades. En varios restos de Rapetosaurus, hallados en la cuenca de Mahajanga, los paleontólogos encontraron marcas de mordidas que coincidían exactamente con el patrón dental de Majungasaurus. Algunas perforaban el hueso por completo, evidencia directa de que este depredador cazaba saurópodos vivos, no se limitaba a alimentarse de carroña. Para derribar animales de varias toneladas, Majungasaurus no podía apoyarse solamente en la fuerza bruta. Probablemente merodeaba entre la penumbra o entre la vegetación espesa, aguardando el instante adecuado antes de abalanzarse para cerrar sus mandíbulas alrededor del cuello de la presa, aprovechando el suelo fangoso para hacerla resbalar. Una vez que lograba hundir los dientes, torcía su enorme cuello para romper resistencia, aferraba con firmeza y esperaba a que la víctima colapsara. No atacaba con rapidez frenética, sino con precisión implacable y paciencia fría. Sin embargo, aquello que realmente lo volvió famoso entre los paleontólogos no fue su potencia, sino su sorprendente tendencia al canibalismo, un comportamiento muy raro entre los dinosaurios. En 2007, se descubrieron fósiles de Majungasaurus, con marcas de mordidas idénticas en tamaño, forma y separación a los dientes de su propia especie. No se trató de un caso aislado. Varios especímenes mostraban el mismo patrón. Algunos huesos, incluso, estaban completamente despojados de carne. La prueba era inequívoca. Estos depredadores consumían individuos de su mismo tipo. La pregunta persiste: ¿se atacaban entre sí o simplemente aprovechaban cadáveres? No existe evidencia de que Majungasaurus cazara deliberadamente a otros de su especie. Lo más probable es que, al igual que los dragones de Komodo actuales, cuando varios se reunían alrededor de un cuerpo muerto, algún ejemplar herido o debilitado terminaba convirtiéndose en la siguiente comida. Para ellos, la carne era carne, sin importar su procedencia. Majungasaurus tampoco destacaba por su inteligencia. Su cráneo alojaba un cerebro pequeño, con una región particularmente poco desarrollada, responsable de coordinar los movimientos entre los ojos y la cabeza. Esto le otorgaba reflejos más torpes comparados con otros terópodos. Pero la naturaleza compensó esta falta con otra ventaja clave: un sistema respiratorio muy similar al de las aves modernas, equipado con sacos aéreos que permitían un flujo continuo de oxígeno. Esto le daba la capacidad de perseguir o luchar durante periodos más prolongados sin agotarse. Su cuerpo era excepcionalmente resistente. Costillas unidas entre sí como una armadura interna, columna vertebral reforzada y tendones tan gruesos y fuertes que recordaban a cables tensados. Los daños hallados en sus fósiles, sobre todo en la cola y las costillas, indican que enfrentó choques violentos con presas gigantes o rivales, pero sobrevivió a ellos una y otra vez. No era veloz, ni particularmente astuto, pero era extremadamente difícil de abatir. Majungasaurus pertenecía a la familia Abelisauridae, el mismo linaje que el célebre Carnotaurus de Sudamérica. Esto revela que, pese a su prolongado aislamiento, Madagascar mantenía vínculos evolutivos ancestrales con otros fragmentos de Gondwana. Su esqueleto, dentición y rasgos craneales indican que sus antepasados alguna vez deambularon ampliamente por las tierras australes antes de que los continentes
se separaran definitivamente. Antes de que los continentes se fragmentaran, este linaje ya recorría el hemisferio sur. Pero cuando Madagascar quedó totalmente aislada, Mayungasaurus evolucionó hasta convertirse en la forma culminante de los abelisáuridos, el último gran depredador de Gondwana. El ecosistema antiguo de la isla giraba en torno a este monstruo. Cada criatura seguía su ritmo, consciente de que cualquier descuido podía marcar su final. Sin embargo, Majungasaurus no era la única fuente de terror. En los bosques húmedos y los ríos teñidos de limo rojizo, otros cazadores merodeaban, no menos letales, simplemente distintos. Cuando el sol se elevaba y el calor ondulaba sobre las llanuras aluviales, Mayungasaurus buscaba la sombra para descansar. Pero mientras el soberano dormía, otras criaturas asumían el protagonismo. No eran gigantes ni tan brutales como los grandes terópodos, pero en un mundo aislado, cada rincón tenía su propio asesino. Entre las grietas del barro reseco, una sombra alargada se deslizaba sin emitir sonido alguno. De repente, un estallido de polvo rompía el silencio. Una enorme serpiente emergía con violencia, enroscándose alrededor de su víctima indefensa. Se trataba de Matsoya madagascariensis, miembro de un antiguo linaje de serpientes que alguna vez prosperó en Gondwana. En Madagascar, alcanzó su máximo desarrollo, llegando a medir hasta 8 metros y pesando cientos de kilos, similar a una anaconda moderna, aunque completamente terrestre. Sin veneno, Matsoya mataba solo con fuerza bruta. Envolvía a su presa, quizá un lagarto, un mamífero primitivo o un dinosaurio jovenasta, quebrar huesos, luego desgarraba la carne con dientes afilados. Sus mandíbulas, menos flexibles que las de las serpientes actuales, la obligaban a devorar lentamente, consumiendo porciones una a una. Su enorme tamaño no era casual. Era producto del gigantismo insular, un fenómeno en el que animales aislados crecen más allá de lo normal al no tener depredadores superiores ni competencia significativa. En un entorno gobernado en tierra por Majungasaurus, Matsoya era la sombra silenciosa de los bosques, una presencia que cualquier criatura pequeña temía. Bajo las aguas turbias de los ríos rojizos, dos ojos emergían entre la superficie. En un instante, el agua estallaba, y un Mahajangasuchus insignis se lanzaba hacia arriba desde las profundidades, cerrando sus mandíbulas sobre el cuello de su presa antes de arrastrarla al fondo. Este reptil superaba los 5 metros de largo y pertenecía al grupo Notosuchia, parientes lejanos de los cocodrilos modernos. Pero, a diferencia del aspecto más terrestre de otros notosuquios, esta especie había adoptado una vida semiacuática casi idéntica a la de un cocodrilo contemporáneo. Sus mandíbulas cortas y potentes estaban equipadas con dientes cifodontes, planos y aserrados como una hoja dentada, un rasgo que normalmente solo aparece en dinosaurios carnívoros. Un solo mordisco era suficiente para desgarrar la piel gruesa de un dinosaurio o arrancar una extremidad entera. Su cuerpo estaba recubierto por una armadura de osteodermos profundamente marcados, prueba de que estaban sujetos a musculatura fuerte, capaz de absorber golpes masivos. En tierra, podía moverse con un andar más vertical que los cocodrilos modernos, lo que le daba la capacidad de correr cortas distancias con sorprendente velocidad. En los sedimentos antiguos de la cuenca de Mahajanga,
Sus restos aparecen junto a espinas de peces, caparazones de tortugas e incluso huesos de pequeños dinosaurios, demostrando que era el gobernante absoluto del agua. Simayungasaurus era el rey de la tierra. Mahagangasuchus era el tirano de los ríos. Pero la peor pesadilla para las criaturas pequeñas no se encontraba ni en los bosques ni en los ríos, sino oculta en el barro. Allí aguardaba Beelzebufo, cuyo nombre significa rana del diablo. A primera vista, parecía un sapo enorme y abultado, pero al abrir la boca, se comprendía de inmediato por qué recibió ese apodo. Sus mandíbulas eran tan anchas que podía engullir de un trago a un lagarto o incluso a un dinosaurio recién nacido. Beelzebufo alcanzaba los 40 centímetros de ancho y pesaba más de 4 kilos, superando a cualquier rana conocida en la historia. Su fuerza de mordida rondaba niveles comparables a los de grandes felinos actuales. Y no mordía para intimidar. Con pequeños dientes óseos incrustados en sus mandíbulas y una musculatura poderosa, podía partir y tragar vivo a cualquier animal pequeño que se acercara demasiado. Su cuerpo estaba protegido por una capa delgada de placas óseas y 2 pequeñas crestas córneas en la cabeza, defensa suficiente para soportar ataques de depredadores mayores. En una isla de monstruos, incluso una rana necesitaba armadura para sobrevivir. La Madagascar prehistórica era un mundo sin refugios. Majungasaurus dominaba la tierra firme. Matsoya se deslizaba entre los árboles. Mahagangasuchus acechaba en los ríos. Y Beelzebufo aguardaba inmóvil en el barro. Cada metro de la isla estaba patrullado por un depredador distinto. Sin embargo, entre estas criaturas colosales existían seres diminutos, vulnerables, sin garras ni defensas, que de alguna manera lograban sobrevivir. A pesar de lo imposible que parecía, aquellas diminutas criaturas no solo sobrevivieron, prosperaron. ¿Cómo lo lograron? La clave estuvo en su ingenio y en su capacidad para transformarse. Eran los primeros representantes de los antiguos mamíferos, los antepasados remotos de todos nosotros. En un territorio donde cada arbusto escondía un peligro y donde la tierra vibraba con los rugidos de los dinosaurios, parecía que estos pequeños seres no tenían oportunidad. Sin embargo, su inteligencia y su habilidad para adaptarse les permitieron resistir. Estos diminutos habitantes eran los pioneros mamíferos de Madagascar, frágiles, discretos, pero increíblemente tenaces. En 2014, un hallazgo revolucionó el entendimiento de esa fauna perdida. En una roca de la región de Mahajanga, los paleontólogos localizaron un cráneo prácticamente intacto. Al analizarlo mediante tomografía, el equipo quedó desconcertado. Habían encontrado el cráneo del mamífero más grande conocido de la época mesozoica. Lo llamaron Bintana certici. Bintana, destino en malgache, parecía el nombre perfecto. Representaba el destino evolutivo de la isla. Demostrar que la astucia podía florecer incluso en un entorno hostil. Bintana pesaba unos 8,5 kilos, similar a un conejo grande, pero para su era un auténtico gigante. Poseía dientes robustos diseñados para triturar semillas, raíces y frutos duros, y sobrevivía alimentándose en un territorio
dominado por colosos. Pero su rasgo más sobresaliente estaba en su cerebro. Alrededor del 14% de su cráneo correspondía a los bulbos olfatorios, responsables del sentido del olfato. Para comparar, en los humanos, esta región representa apenas el 0,01% y en los perros, expertos olfativos modernos, solo un 0,31%. Eso significa que Vintana poseía un olfato más potente que cualquier animal actual. Ese superpoder sensorial le permitía anticipar depredadores, localizar alimento y detectar cambios en el entorno con increíble precisión. No tenía armas naturales, pero sí una capacidad extraordinaria para prever el peligro. Era un sobreviviente que literalmente podía oler lo que estaba por venir. Si Vintana simbolizaba la astucia, Adalaterium representaba el enigma. Su nombre, que significa criatura extraña en malgache, no podía ser más apropiado. Vivió junto al temible Mayungasaurus, pero dejó desconcertados a los expertos durante años. Su cráneo estaba perforado